El páramo. Una tierra olvidada y en ruinas reducida a un montón de imágenes rotas. La memoria ya no vive aquí, he aquí sus calles sucias, acechadas por mercenarios peligrosos y bordeadas de puestos donde pedaleros deshonestos venden indulgencias. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que este páramo era una gloria para la vista, pero ahora, cubierto de maleza y asfixiante, ni siquiera sus ruinas recuerdan lo que fue. Irreconocible, sofocada bajo la humedad húmeda de la amnesia, y no tiene ni idea de en qué se convertirá pronto. ¿Qué le depara el futuro? Renacer. Mira ahora la sombra de un hombre sobre una piedra rota. ¿Por qué está aquí? Ni siquiera su compañero lo sabe. Astuto humanista siempre oculto en secreto. Los habitantes de este desdichado lugar le llamaban el Toscano. Los lugareños vigilaban la pera durante el día, su tiempo dividido. A veces cavan y mueven la tierra en busca de un tesoro enterrado. Los lugareños comentan. Otras veces, el hombre se posa como un ave rapaz, observando y trazando extraños símbolos crípticos en su diario. Por la noche, rondan este páramo, escarban y estudian, vigilando con avidez la ruina, ignorante de las nubes oscuras que se forman encima. La Roma en la sombra. Pachamama Flat Producciones presenta Eguaranon. La trama. Este capítulo llega gracias a Almacén Natural de Easy Market Libertador. Ubícanos en Avenida del Libertador 13210, Martínez, Buenos Aires, Argentina. Flat Publicidad. Siempre de tu lado. Siempre pensando en vos. Yata. Capítulo 5. Tesoro falsificado. Florencia. De pie a la fría sombra de una de las mayores catedrales jamás construidas. A principios del siglo XIV, Florencia tenía un aspecto muy distinto al de la ciudad que hoy conocemos y amamos. Ninguna de las famosas maravillas arquitectónicas que ahora asociamos con la ciudad existía entonces. Aún no se había construido la cúpula de la infame catedral. El baptisterio de la catedral carecía de las famosas puertas clasicistas diseñadas por Gilberti, y la iglesia de María Novella carecía de la armoniosa y agraciada simétrica fachada de Leon Battista Alberta. El convento de San Marcos no estaba construido y las familias poderosas, los Médicis, los Pitti, los Russelli, aún no habían edificado sus grandes palacios clásicos. Florencia era en esta época una ciudad medieval amurallada, densamente pobladas sus calles, retorcidos laberintos, callejuelas y callejones. Se alzaron torres y abundaron las fortificaciones. Este cambio no tardaría en producirse en la mayoría de las grandes ciudades europeas a lo largo de los siglos siguientes. Tras la muerte negra de 1348, que redujo la población total de Florencia en un 80%, la ciudad comenzó a recuperarse lentamente en el siglo XIV, resurgiendo de sus cenizas hasta que el movimiento humanista reavivó sus brasas con pasión y sed de ilustración. Estaban obsesionados con la idea de una antigua civilización perdida, la de los antiguos romanos y griegos. Los cazadores de libros florentinos y otros sabios dejaron volar su imaginación. Siempre estaban inventando vínculos espurios entre su ciudad y la antigua Roma. La crónica de los orígenes. Civitatius afirmaba que la ciudad fue fundada por Julio César en Convivio. Dante la llamó Florencia, aquella bella y famosa hija de Roma. Leonardo Bruni argumentaba que Florencia no fue fundada por César, sino por Lucio Cornelio Sula.
Los ciudadanos de Florencia veían antiguas ruinas romanas a donde quiera que mirasen en su ciudad, o eso creían. El hecho es que Florencia no era especialmente rica en restos romanos. Ni en la propia Roma. Eso demuestra hasta qué punto los humanistas estaban enamorados de una idea de la antigua Roma, que no se correspondía con la realidad, sino que era una fantasía. A principios del siglo XIV, la ciudad eterna de Roma era, en la mayoría de los aspectos, un espectáculo miserable y poco inspirador. En general, esto era tierra abandonada. El templo de Júpiter era un estercolero, y tanto el teatro de Pompeya como el mausoleo de Augusto se habían convertido en canteras de las que se sacaba la mampostería antigua. En ocasiones para edificios tan lejanos como la abadía de Westminster. Muchas estatuas antiguas yacían en fragmentos semienterradas, mientras que otras se habían quemado en hornos para fabricar cal rápida o abono para los débiles cultivos. El famoso foro romano estaba cubierto por una montaña de tierra a la que llamaban Campo Vaccino, o Campo de las Vacas. Un lugar donde pastaba el ganado. Al igual que Florencia, la Roma de principios del siglo XIV no era la Roma que conocemos hoy. Era una ciudad diezmada, peligrosa y poco atractiva. La peste negra también golpeó a Roma con más dureza que a Florencia. Lo que una vez fue una ciudad bulliciosa se vio reducida a una población de 20.000 habitantes, que en los 50 años siguientes solo aumentó ligeramente. Una despoblación así no solo habría dejado a sus supervivientes conmocionados, iniciando una especie de trastorno de estrés postraumático masivo, sino que también habría tenido un impacto catastrófico en el marco económico, político y social de la época. Pero para un pequeño puñado de supervivientes, especialmente la nobleza de élite, la despoblación tuvo sus ventajas y florecientes oportunidades. Fue a principios del siglo XIV cuando un hombre muy importante llegó al páramo que hoy conocemos como Roma. Este hombre fue el arquitecto de la cúpula de la Catedral de Florencia y la figura responsable de promover, como parte del Renacimiento, el regreso de la arquitectura clásica antigua o, como escribe su biógrafo, la renovación de la albañilería romana. Su nombre era Filippo Brunelleschi. La historia inmortalizó a Filippo como un gran genio innovador por su trabajo en la cúpula de la catedral, pero fue muchas cosas más. Fue inventor, escultor, relojero y pionero del modo de dibujo en perspectiva lineal. Pero entre estas muchas grandes habilidades, también era un hombre muy astuto y no debía ser menospreciado, pues si lo era, solía vengarse. En 1409, Brunelleschi fue desairado por un carpintero llamado Menettou, quien decidió no presentarse a una de las reuniones sociales de Brunelleschi. Incapaz de contener su temperamento, Filippo decidió vengarse de este desaire persuadiendo a un amplio elenco de personajes para que convencieran a Menettou de que se había metamorfoseado en alguien más. Ese alguien más era un conocido florentino llamado Matteo. Cuando Menettou cerró su tienda una noche, Filippo corrió hasta la casa de Menettou, forzó la cerradura y atrancó la puerta. Cuando Matteo llegó a su casa e intentó entrar, Filippo suplantó su voz desde detrás de las puertas cerradas y le ordenó que se marchara. Confundido, Menettou vagó por las calles de Florencia, donde muchos individuos empezaron a dirigirse a él llamándolo Matteo. No pasó mucho tiempo antes de que un alguacil le detuviera por ser Matteo, bajo la acusación de no pagar sus deudas. Menettou protestó diciendo que él no era Matteo, pero mientras pasaba la noche en la cárcel, sus compañeros de prisión, todos ellos partícipes de la broma de Filippo, se dirigían a él llamándolo Matteo. Confiado en que pronto se aclararía el malentendido, Menettou se quedó atónito cuando los hermanos del verdadero Matteo vinieron a sacarlo de la cárcel y también se dirigieron a él como Matteo. Incluso lo llevaron a casa de Matteo y lo durmieron con una poción suministrada por Filippo. Ya entrada la noche, lo llevaron de vuelta a su propia casa. Al despertarse por la mañana, el carpintero se sentía confundido porque toda su casa había sido reorganizada. Todas sus herramientas estaban en lugares completamente distintas. Y entonces alguien llamó a la puerta. Eran los hermanos de Matteo,
pero esta vez le trataron de forma diferente y le contaron una curiosa historia de cómo la noche anterior su hermano Mateo había concebido la fantástica idea de que era otra persona. Pronto llegó el propio Mateo y confirmó su historia de cómo había tenido el sueño tremendamente vívido de ser carpintero. Le contó a Menetou que, en ese sueño, había pasado su tiempo como carpintero reorganizando su casa y sus herramientas. Ante esta evidencia, Menetou se convenció más que nunca de que al menos durante un tiempo había intercambiado identidades con Mateo. Víctima de la ingeniosa broma pesada de Brunelleschi, Menetou abandonó Florencia humillado y confundido. Su historia se inmortalizó como el cuento del leñador gordo, que continuó y adquirió estatus de leyenda en Florencia. Sin duda, esta historia se ha exagerado con el paso del tiempo, pero, en general, los historiadores están de acuerdo en que se basa en hechos históricos concretos, y lo que nos dice es que Brunelleschi no era un hombre corriente. Para llevar a cabo siquiera la mitad de esta broma pesada se necesita una personalidad muy calculadora, astuta y manipuladora, y de gran influencia entre sus iguales, muchos de los cuales frecuentaban los círculos de clase alta de la sociedad. Llegado al páramo de Roma con Brunelleschi, estaba el adolescente Donatello, que no solo pasaría a ser recordado como uno de los escultores más destacados del Renacimiento, sino que también era astuto e irascible, igual que Brunelleschi. Como cuenta Ross King, a la edad de 15 años, Donatello se metió en problemas con los magistrados en Pistoia por golpear a un alemán en la cabeza con un gran palo. Y muchos años después, viajaría a Ferrara decidido a asesinar a uno de sus aprendices fugitivos. Si uno de los ricos mecenas de Donatello se negaba a pagar el precio íntegro de una estatua, Donatello la destruía en un arrebato de cólera. Al igual que los cazadores de libros, los arquitectos y escultores humanistas de la época no eran simples innovadores eruditos con gusto por la estética. Eran calculadores, codiciosos, ambiciosos, narcisistas y casi criminales. ¿Y qué hacían exactamente estos dos, Brunelleschi y Donatello, cuando llegaron a los páramos de Roma? Bueno, en realidad nadie lo sabe. Los dos jóvenes vivían como vagabundos, prestando poca atención a lo que comían, cómo se vestían o dónde dormían. Juntos empezaron a excavar entre las vastas ruinas, contratando porteadores para que se llevaran los escombros y haciéndose conocidos por los lugareños como los buscadores de tesoros. Como se creía que buscaban monedas de oro y otros tesoros, es posible que su actividad suscitara sospechas e incluso miedo entre los residentes cristianos, no solo porque se sospechara que practicaban la geomancia, el arte de adivinar el futuro interpretando los patrones que se forman en puñados de tierra, sino porque los fragmentos de ruinas paganas se consideraban de mala suerte. Lo más sospechoso, sin embargo, es que lo que Filippo realmente buscaba en estas excavaciones, lo desconocía incluso Donatello, su socio. Como si la caza de libros o la falsificación de libros no fueran suficientes. Durante el Renacimiento también tuvimos humanistas que viajaban por todas partes en busca de tesoros, en una línea muy parecida. La nobleza italiana, las élites, los Medici, los Pitti, los Orsini, ofrecían fortunas a cambio de ruinas, fragmentos y estatuas clásicas excavadas, y el intercambio de estos objetos alimentó un animado negocio de antigüedades. Tanto es así que la búsqueda de tesoros continuó hasta bien entrado el siglo XV. Miguel Ángel, uno de los humanistas más influyentes de la época, especializado en escultura, pintura y arquitectura, participó directamente en este comercio de antigüedades. Y a pesar de su nombre, Miguel Ángel no era un ángel. Cuando solo tenía 14 años, Miguel Ángel fue enviado por su tutor, un maestro de pintura al fresco, nada menos que a Lorenzo de Medici. A petición de este, reconociendo su talento, Medici no tardó en tomar al joven Miguel Ángel bajo su protección, otorgándole su mecenazgo e inscribiéndole en la Academia Platónica, una escuela humanista fundada por los Medici. Fue durante esta época cuando Miguel Ángel produjo una serie de esculturas increíblemente impresionantes. La cabeza de Fauno, la batalla de los centauros, la Virgen de la Escalera y el Cupido durmiente.
El Cupido durmiente, ahora perdido para el mundo, no siempre se atribuyó al talento de Miguel Ángel. Originalmente se vendió como una antigüedad del mundo antiguo. Se afirmaba que era al menos 1000 años más antiguo de lo que era en realidad. Los historiadores discuten sobre cómo se envejeció exactamente la estatua. Según una versión, Miguel Ángel envejeció artificialmente su estatua utilizando tierra ácida. Según Vasari, fue el marchante de arte quien la enterró en un viñedo que tenía allí. Se vendió al muy rico y muy poderoso cardenal Riario, quien al enterarse más tarde de que era una falsificación, se enfadó muchísimo pero se desenfadó rápidamente al darse cuenta de una gran oportunidad o, como escribe la académica Lynn Cattersen, se pasó al otro lado de la valla, por así decirlo, como patrocinador de la siguiente falsificación. Y porque el cardenal si había sido engañado, ¿cambiaría de opinión y se convertiría en un mecenas más de Miguel Ángel? Noah Charney, profesor de arte y autor de El arte de la falsificación, resta importancia a esta decisión cuando explica que la capacidad de imitar la escultura romana era un signo de habilidad en el Renacimiento. Lo que el cardenal y otras élites estaban haciendo en realidad era aprovechar la oportunidad de utilizar los jóvenes talentos para hacer fortuna, probablemente vendiendo falsificaciones erróneamente adjudicadas al mundo antiguo. ¿Realmente Medici solo quería animar al joven talento, o veía una gran oportunidad en Miguel Ángel? Al fin y al cabo, en el caso del Cupido, como escribe Cattersen, el mecenas debió de ser Lorenzo Medici, ya que se puso en contacto con el marchante y preparó la transacción. Fue el mecenazgo de Medici en realidad un acto de preparación de un joven adolescente, una preparación que no solo haría ganar una fortuna a Medici, sino que también reforzaría la posible operación fraudulenta en curso de la caza de libros. La forma en que se llevó a cabo la transacción del Cupido así lo sugiere. ¿Cómo explica Cattersen? La escultura se financiaba inicialmente y luego se entregaba a un marchante, un intermediario que podía dar fe de su origen antiguo para revender el objeto, y, al mismo tiempo, eliminar cualquier dudosa intención del mecenas o escultor. Así como los cazadores o falsificadores de libros se cuidaban mucho de cubrir sus huellas, el uso de intermediarios aquí desconectaba al artista y al mecenas del acto de falsificación. Y aunque Vasari afirma que fue el propio marchante de arte quien enterró la estatua y la envejeció, el historial y la reputación de Miguel Ángel sugieren lo contrario. Ya había indicios tempranos tanto de su disposición a realizar falsificaciones, como de sus ambiciones profesionales bastante elevadas. Ya como aprendiz, Miguel Ángel falsificó dibujos de varios maestros antiguos, devolviendo al propietario la copia en lugar del original. Las copias de Miguel Ángel no podían distinguirse de los originales, pues ahumaba y teñía el papel para darle apariencia de antigüedad. Esta aptitud para la falsificación y el robo lleva a Cattersen a creer que gran parte de las primeras obras escultóricas de Miguel Ángel podrían clasificarse realmente como falsificaciones. Pero Cattersen realmente enturbia las aguas de la historia aceptada cuando propone que el famoso Laocoonte, una supuesta obra maestra del mundo antiguo, podría no solo ser una falsificación, sino también haber sido realizada a manos del propio Miguel Ángel. El descubrimiento del Laocoonte tiene muchos elementos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Al igual que el cazador de libros, para el buscador de tesoros exitoso la aclamación era instantánea y le propulsaba a las altas esferas de la sociedad. La primera sospecha de Cattersen es que, a pesar de haber estado perdida durante casi 1500 años, esta estatua se descubrió en un excelente estado físico, que en su momento se observó que estaba relativamente entera y en buenas condiciones. Wikipedia afirma que fue excavada en Roma en 1506, pero esto no es del todo correcto. La escultura no se encontró enterrada en el suelo, sino que se descubrió en una sala subterránea de un viñedo y se identificó inmediatamente como un Laocoonte. Es una historia similar a la de esos descubrimientos de libros en lugares inverosímiles, como las mazmorras oscuras. Lo que también resulta muy familiar es cómo los humanistas llegaron a saber de una estatua perdida llamada Laocoonte en primer lugar. Del mismo modo que la intertextualidad,
La forma en que escritores y textos se refieren a otros escritores y textos puede haber asegurado la longevidad de un posible negocio fraudulento de caza de libros. Muchos de esos libros antiguos también hacían referencia a obras de arte, esculturas y estructuras arquitectónicas clásicas, y fue la obra de Plinio, un presunto romano antiguo, la que describe una estatua del Laocoonte como una obra superior a todas las imágenes y estatuas de bronce del mundo. Pero, como señala Cattersen, la estatua descubierta en la sala subterránea no se correspondía perfectamente con la descripción de Plinio. La estatua redescubierta estaba compuesta por 7 piezas de mármol, mientras que Plinio la describió como tallada en una sola, y es esta naturaleza compuesta de la estatua lo que Cattersen considera otra importante señal de alerta. Aún más increíble era que ninguna de las diversas uniones era visiblemente obvia, sino que estaban fusionadas en lugares tan ocultos y tan bien consolidadas y enlucidas entre sí, que solo los mayores expertos en este arte pueden reconocerlas fácilmente. En otras palabras, este gran grupo escultórico de mármol con varias figuras ni siquiera se había aflojado en los más de 1500 años que se creía que tenía de antigüedad. A pesar de ello, cuando se descubrió, se reconoció inmediatamente que era el descrito por Plinio. Y no se plantearon dudas debido a su estructura compuesta, ninguna pregunta acerca de su sigilosa unión de 7 piezas de mármol, y de no haber sido tallada a partir de un solo bloque sólido, de la misma forma que las referencias textuales a otras aún por descubrir. Los libros habrían servido para mantener viva una empresa fraudulenta de caza de libros. También habrían impulsado y dado autenticidad a un mercado de antigüedades falsificadas, permitiendo a los buscadores de tesoros falsificar piezas de arte a las que se hacía referencia en otros libros, para luego envejecerlas en secreto y descubrirlas posteriormente. Cattersen también señala que, durante el periodo previo al redescubrimiento del Laocoonte, hay pruebas de que Miguel Ángel adquirió mármol sobrante. Tras este descubrimiento del Laocoonte, se podría argumentar que Miguel Ángel era especialmente nervioso y reservado. 2 semanas después del suceso, Miguel Ángel escribió a su padre pidiéndole que le enviara una bolsa de dibujos. Estaba tan ansioso que escribió otra carta para que alguien volviera a comprobarlo. Le escribí diciéndole que pusiera ese cofre mío en un lugar seguro y a cubierto, y que luego viniera aquí a vagar inmediatamente y que bajo ningún concepto dejara de hacerlo. No sé lo que ha hecho. Por favor, hazle recordar esto. Además, ¿te importaría molestarte un poco por las 2 cosas siguientes, es decir, por hacer que ese cofre mío se ponga a cubierto en un lugar seguro? La otra es ese mármol de Nuestra Señora. Quiero que lo traslades igualmente a la casa y que nadie lo vea. Si solo quisiera ocultar el mármol de Nuestra Señora, pregunta Cattersen, podríamos interpretarlo como un caso en el que el artista no desea que nadie vea su obra en curso. Y lo que había en el cofre, eran esos dibujos que le preocupaban. Tal vez sus diseños iniciales del trabajo en curso de Laocoonte, o incluso la correspondencia relativa a su falsificación o el lugar de su descubrimiento, nunca lo sabremos. A la mañana siguiente de su muerte, en Roma, se envió una comisión para realizar un inventario de las posesiones del escultor, para gran decepción de muchos, incluido el duque Cosimo Medici. Miguel Ángel solo dejó unos pocos cartones y ningún dibujo. Se reveló que el escultor los había quemado todos en 2 lotes, justo antes de su muerte. Lo extremo de la acción ha hecho que algunos piensen que Miguel Ángel intentaba ocultar algo, llegando incluso a sugerir que los dibujos quemados eran lúbricos. Pero de nuevo, y a fin de cuentas, quemar dibujos que habían sido ejecutados como estudios para falsificaciones tendría mucho sentido. Pero quizá Cattersen haya dado demasiado crédito a Miguel Ángel. Quizá no los quemó en absoluto. Al fin y al cabo, había un encargo para realizar un inventario tras el anuncio de su muerte. Tal vez los Médicis y otros patrocinadores implicados en el fraudulento negocio de la falsificación de antigüedades estaban ansiosos porque toda la correspondencia de cualquier tipo que pudiera delatar sus acciones fuera destruida u ocultada para siempre.
Las falsificaciones de Miguel Ángel no solo atestiguan una vez más la naturaleza criminal que sustentaba la actividad de los humanistas, sino que también refuerzan la falta de fiabilidad que rodea a los artefactos antiguos. A día de hoy, continúan los debates en torno a la autoría sobre si el Laoconte es realmente un original griego o una copia romana posterior. En otras palabras, y a pesar de que es el ejemplo extant más famoso y canónico de la antigüedad clásica, no estamos realmente seguros de qué es exactamente. ¿Podrían muchas otras estructuras clásicas atribuidas a la antigüedad ser productos falsificados del Renacimiento? Al igual que ocurre con los libros redescubiertos, es extremadamente difícil probar o refutar que los supuestos artefactos antiguos sean realmente falsificaciones. ¿Y qué hacía Brunelleschi en los páramos de Roma que ni siquiera su compañero Donatello conocía a su biógrafo contemporáneo? Antonio Menetti afirma que Filippo, tan reservado como siempre, realizaba su estudio de las ruinas antiguas mientras fingía estar haciendo otra cosa. Inscribió en tiras de pergamino una serie de símbolos crípticos y números arábigos, un código secreto. ¿Con qué regresó a Florencia? ¿Y podría este viaje tener algo que ver? Todos los caminos convergerán pronto. Pero antes, es necesario examinar el terreno baldío. Eguaranon continuará.